Bienvenidos al mundo de Ricardo Valdés. Un mundo de fe, un mundo donde hablamos de un Dios extraordinario. Y ese Dios extraordinario hace cosas extraordinarias a través nuestro. El día de hoy quiero hablarles del tema sincronía creadora de abundancia. Sincronía, por definición, es la unión perfecta de factores y elementos para producir una fuerza o poder armónico perfecto y así lograr un objetivo preciso. Hablemos de la mentalidad divinizada. Los apóstoles y discípulos alcanzaron una sincronía tan elevada con su Señor y Maestro que Pablo les declaró a los corintios diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo prácticamente es poseer la mente infinita de Dios, lo cual es extraordinario e imposible de entender con una mente natural. Tiene que intervenir el Espíritu Santo para revelarnos al corazón estas cosas tan grandiosas, tan especiales, tan divinas, tan celestiales. Ya en el capítulo 6, verso 17, Pablo llevó este mismo pensamiento mucho más allá diciendo: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Para el apóstol Pablo fue tan real esta sincronía humana divina en su propia vida que llegó a declarar: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo conforme a la fe del Hijo de Dios. Cuando nosotros comprendemos este nivel de sincronía sobrenatural y la aplicamos en los diferentes aspectos de su vida, va usted a generar milagros realmente de parte de Dios. Tenemos que hacernos uno con Cristo. Experimentar y vivir cada una de las virtudes y beneficios de la redención al nivel que le corresponde a cada creyente nacido de nuevo, solo es posible, escúcheme bien, cuando éste se sincroniza con Cristo tal como está sincronizado Cristo con el Padre. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. San Juan capítulo 10, versículo 30. En una ocasión le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créelo que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créemelo por las obras que yo hago. San Juan capítulo 14, versículo 9 al 11. Sincronía en alta definición. Nos queda clarísimo: el hombre en su estado natural, humano, no puede realizar operaciones sobrenaturales independientemente de Dios. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan 15, versículo 5. Para crear abundancia santa se requiere estar sincronizado con Dios y su palabra. Dice la Escritura: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomios 8, 18. El poder para hacer las riquezas, el poder para vivir dichoso y lleno de bendiciones proviene de Dios. Cada segundo que dedicamos a buscar su unción, sabiduría, ciencia y poder se convierte en una inversión que traerá infinidad de beneficios, sucesos y cosas extraordinarias a nuestra vida. Bien, una vez aclarado el principio de la sincronía humana divina, pasemos a explicar la dinámica de la sincronía creadora de abundancia en manera específica.
Aunque te aclaro que una vez comprendido este principio, tú podrás crear sincronías de todos tipos. Por ejemplo, sincronía de salud divina, sincronía de sanidad divina, armonía familiar, relaciones interpersonales, empresariales, ministeriales y etcétera, etcétera. Pasemos pues a sincronía creadora de abundancia, que consiste en sincronizar tus pensamientos, palabras y acciones para crear abundancia de bienes en cada aspecto de tu vida. Primer principio: adquiere una mentalidad de abundancia. La sabiduría de Salomón dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Documentado en Proverbios capítulo 21, versículo 5. Esto para darle fundamento a este primer principio que estoy compartiendo ya contigo de la sincronía creadora de abundancia. Cree y acepta que Dios está de parte de tu prosperidad. No quiero generar avaricia, quiero activar fe hacia la prosperidad divina, la provisión de Dios. La pobreza la genera el maligno, pero la prosperidad y la abundancia la genera nuestro Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 10, versículo 10. Ahí donde Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ahí se establece el plan de tu enemigo y el plan de Dios. Jesús apareció precisamente para destruir la pobreza generada por el maligno. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sabemos que la pobreza es obra del diablo. De alguna manera, el deseo de Dios es tu absoluta prosperidad. Mételo en lo más profundo de tu ser, este pensamiento. El deseo de Dios es tu absoluta prosperidad. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La prosperidad viene de Dios. La prosperidad es una vida de desarrollo, es una vida de alcances, es una vida de dicha constante. La prosperidad viene de Dios. Marca muy bien la diferencia entre vivir en pobreza y tener la pobreza viviendo dentro de ti. Hay una grande diferencia. Vivir en pobreza a la pobreza vivir en nuestro interior. Nacer y vivir en pobreza, cierta etapa de tu vida, no deben ser factores que definan tu futuro. Digo esto porque la biografía de personalidades exitosas del siglo pasado, como lo fue William Colgate, H. Kearns, Mr. Walton, J.C. Penney, Mr. Kraft y el señor Haynes, entre muchos otros, hay muchos, muestra cómo tuvieron que enfrentarse a las presiones circunstanciales de la ruina y escasez de su época, tal como sucede a cada uno de nosotros que nacimos en situaciones inestables. Pero ellos lograron salir y sentar un precedente para las generaciones venideras. Ahora bien, si uno solo hubiese logrado hacer eso, sería razón suficiente para intentarlo nosotros también. Pero fue más de uno. De hecho, son una multitud de héroes que no se detuvieron ante las circunstancias. Avanzaron decididos para dejarnos un ejemplo a seguir. Tenemos la responsabilidad de seguir ese ejemplo y dejar a nuestras generaciones venideras con un testimonio poderoso para que se levanten y avancen
a pesar de cualquier circunstancia. Estamos hablando de crearnos una mentalidad de abundancia, de desechar la lástima, la autocompasión y levantarnos dentro de nosotros mismos para conquistar todo aquello que sabemos que merecemos como hijos de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia en estas personas y que ahora puede radicalmente cambiar tu situación positivamente hablando? Lo que sacó a estas personas de aquel estado patético fue que concibieron una mentalidad de abundancia. Ellos obtuvieron las claves para sumergirse en el océano de las bendiciones de Dios. Una vez que identificaron la pobreza disfrazada de pensamientos e imágenes razonables, se despojaron de ella con verdadera decisión y la arrojaron lejos de sí. En Mateo capítulo 15, verso 13, dice Jesús: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Desarraigaron todo sentimiento e indicio de pobreza. Desarraigaron la mentalidad de pobreza y la sustituyeron con una mentalidad de abundancia y poder. Ahora bien, ellos vivían en épocas de pobreza, indiscutiblemente sí, pero la pobreza no vivía dentro de ellos, y eso precisamente cambió radicalmente sus vidas. El sabio Einstein dijo: ningún problema puede ser solucionado con el mismo nivel de mentalidad con el que éste fue creado. No podemos generar riquezas pensando como pobres. Pablo apóstol nos dio la solución cuando dijo: también en lo más profundo de su ser, cambien su manera de pensar. Efesios 4, 23 al 24. Necesitamos liberarnos totalmente de la mentalidad de la pobreza, de la mentalidad de la ruina y la escasez. Siempre estamos contando centavos, siempre que se nos presentan las oportunidades, esa mentalidad limitante nos detiene y no actuamos. No somos diligentes, como dice la palabra de Dios. Cuando abrí esta plática, cité la Escritura, que la mentalidad del diligente siempre tiende a la abundancia. Siempre tiende a la abundancia. Siempre tiende a la abundancia, no a la escasez. Cuando te encuentres midiendo la capacidad de decidir basado en circunstancias y no en el poder de Dios, recuerda, está siendo controlado por una mentalidad de pobreza. Necesitas radicalmente cambiar esa mentalidad por la mentalidad de la abundancia. Eso te va a sacar de esa situación. Rompe con cualquier pacto que hayas hecho con la pobreza. La pobreza camina con aquellos que hacen acuerdos con ella. La mayoría de los casos de pobreza son el resultado de un pacto mental que la persona hizo. En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto que no. Hay que haber un acuerdo. Estar de acuerdo es pactar con alguien o algo. Es adaptarse, acomodarse, hasta caber bien en ello o en aquello. Hacer que esto se acomode perfectamente en nosotros. Eso es hacer un pacto. Algunas personas están tan adaptadas a la pobreza que la defienden con magníficos argumentos que combaten contra la verdad de Dios. Permíteme explicarte este principio. Si existe en tu mente un razonamiento que justifique tu pobreza y tú lo crees y lo aceptas, ya estás pactado con la pobreza. Existe un factor psicológico llamado compulsión de cumplimiento. Una vez pactado, inconscientemente serás atraído hacia todo tipo de factores que generan ruina, pobreza y escasez.
La pobreza no es un estado económico, sino un estado mental. Aceptar la pobreza es creer en ella y darle un lugar en tu vida justificándola. Cuando este es el caso, tus capacidades generadoras de prosperidad son anuladas. Hay personas que por diferentes razones se han vuelto millonarias de un día para otro, pero así como se convirtieron en millonarios, también perdieron toda la riqueza porque tenían mentalidad de pobreza. Había algo dentro de ellos que peleaba contra la riqueza, contra la abundancia, y los regresó al estatus que ellos experimentaban internamente. Recuerda que la pobreza es un estado mental. Desecha de tu vida las características que te asocian con la pobreza. Este tipo de individuos a los que estamos aludiendo se mentaliza justificando sus malos aspectos económicos con rumores, reportes y pronósticos negativos. Pero la Escritura dice: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Juan 20:29. No tiene ningún tipo de expectativas de éxito y prosperidad. O sea, no se mira a sí mismo prosperando. Su imaginación creativa en relación con la prosperidad está desactivada. Más bien, está invadido por sentimientos de autolástima. Proverbios 21:5, mira lo que dice: los pensamientos del diligente, se te va a quedar esta escritura, ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Además, este tipo de individuos con mentalidad de pobreza jamás planea más allá de lo que forma su círculo de comodidad, pues no cree que vale la pena correr riesgos necesarios. Prefiere mantener seguro lo poco o nada que tiene. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4 dice: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no va a cosechar. Recuerda, estamos hablando como primer factor de esta sincronía es mentalizarte con una mentalidad de abundancia, erradicar, desarraigar todo aquello que te jala hacia la pobreza, todo aquello que te arrastra hacia atrás, hacia abajo, que no te deja avanzar, que no te deja crecer en la vida. Tienes que mentalizarte con una mentalidad de campeón, una mentalidad de ganador, una mentalidad poderosa, potenciada por Dios con su palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas prosperidad, así como prospera tu alma. Ese fue el mensaje del Espíritu Santo a través del apóstol San Juan. ¿Quieres ver qué tanta influencia tiene la mentalidad de pobreza en tu vida? El pobre en mentalidad se siente nervioso e incómodo en lugares donde se mueve gente adinerada. De hecho, los critica por ser ricos y denota amargura cuando lo hace. Pero no es él, sino la pobreza que lleva dentro. El Salmo 37, verso 4 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de el que prospera en su camino. La pobreza mental hace que la persona se forme un círculo de personas de su misma condición para sentirse aceptado y principalmente para evitar ser presionado, para que no le estén diciendo no has crecido, no has avanzado. El Salmo 109, verso 17, me pega muy fuerte cuando lo leo o cuando lo escucho. Y se refiere a cierto tipo de personas. Y dice así: amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Tú determinas qué es lo que viene a ti. ¿Quieres que te siga la bendición?
En Deuteronomio capítulo 28 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Nosotros no perseguimos las bendiciones. Nosotros no perseguimos el dinero. Nosotros no andamos persiguiendo esto o aquello. Las bendiciones nos siguen a nosotros y nos alcanzan. Pero es necesario que amemos la bendición, que no amemos la maldición, que no estemos virtualizando la pobreza, que no le demos virtudes que no tiene a la pobreza. De la pobreza se derivan todo tipo de cosas malas, la ignorancia, la enfermedad, el crimen y muchas otras cosas horribles. De la riqueza, por supuesto, la riqueza en manos de personas temerosas de Dios va a generar cosas maravillosas. Por eso Dios te está buscando a ti y te quiere bendecir y te quiere prosperar con esta sincronía de abundancia. El primer principio de esta sincronía es cambiar tu mentalidad de pobreza, tu mentalidad de escasez, por una mentalidad de abundancia. Haz un pacto con la prosperidad y la abundancia divina. Cree en el Dios de la abundancia sin límites. Sé más atrevido para soñar, pues Él dijo, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, versículo 12. Te doy un consejo. Visita lugares de más calidad, aunque te sientas incómodo y no compres nada por el momento, pero visítalos. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dale a tu cerebro la oportunidad de conseguir o concebir otro tipo de realidades. Amplía tu mundo interior. Realmente será como saltar de la pecera al vasto océano. Planea tu vida en base a la economía del reino de Dios, dejando espacio a la fe. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Dios no está impresionado con tus habilidades humanas, no pienses así. Más bien, Dios desea ver tu fe activa, pues es la única manera de ver activa la omnipotencia de Dios a tu favor. El apóstol Pablo dijo, somos como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como los que no tenemos nada, mas lo poseemos todo. Segunda de Corintios 6, versículo 10. El Espíritu Santo nos dice hoy, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer a sus profetas y seréis prosperados. Segundo libro de Crónicas 20:20. Estamos deshaciendo la mentalidad de la pobreza y estableciendo el primer principio de la sincronía, es crear una mentalidad de abundancia. Te pregunto a ti, ¿qué tanto es mucho? Muchas de las cosas que tú consideras, valga la redundancia, que consideras mucho, es lo que te tiene detenido. Ya es mucho tiempo, ya es mucho dinero, ya es mucha inversión, no, eso es mucho, no, eso cuesta mucho. Todos esos muchos tienen que desaparecer de tu vida. Tienes que, una vez más, cambiar ese concepto, redefinirlo. ¿Qué realmente es mucho? Porque a muchas cosas que tú les consideras exageradas, son esas las que te están deteniendo para no avanzar. Cambia tus muchos por verdaderos muchos. Vamos adelante. Compórtate dignamente como heredero de Dios. No te representas a ti mismo, recuérdalo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Te doy un consejo. Visualízate lleno del favor y de la bendición de Dios. Aprende a disfrutar anticipadamente tu riqueza en la forma más intensa posible, de acuerdo a tu fe. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien
y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es lo que decía el rey David. El rey David se miraba siendo bendecido, lleno de misericordia, de gracia, de favor de Dios en todo momento. Así que expulsa de ti cualquier pensamiento, recuerdo, imagen o sentimiento que trate de infundirte simpatía por la pobreza. La pobreza no es la voluntad de Dios para ti, definitivamente no. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es el momento de comenzar a derribar argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Si Dios te dice que te ama y que quiere que seas prosperado, si Dios te dice en su palabra que Él se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza tú fueses enriquecidos, si Él dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, si Él dice, yo te doy el poder para hacer la riqueza, todo esto está en la palabra, por eso te digo que Él te lo dice. Si Él dice todo eso, pero tu sentido común humano sigue pensando que no se puede, que naciste para estar pobre, que nunca la vas a hacer, que no vas a alcanzar ese otro nivel de economía. Si todo eso está ahí dando vueltas, tienes que derribarlo. Derribarlo quiere decir derrumbarlo, destruirlo, que ya no te estorbe para seguir avanzando, para seguir creciendo. Ese es tu trabajo en esta primera etapa de la sincronía. Crear dentro de ti realmente una mentalidad de abundancia. Planea de todo corazón alcanzar la máxima prosperidad que Dios creó para ti y no aceptes menos, por favor. En San Juan 10:10, el Señor Jesús dice, mas yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Mientras caminas hacia allá, sé sinceramente agradecido por cada bendición recibida. En Colosenses capítulo 3, verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis asimismo llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa última expresión, sed agradecidos. Te invito a que honres a Dios con lo mejor de tus bienes. Siempre que des, hazlo de corazón. Recuerda que eres una persona de mentalidad de abundancia, no de escasez ni de pobreza. Por Proverbios 3, verso 9 en adelante dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus primicias, no con las obras, con las primicias, lo primero, lo más excelente. Inspira a otros, pero sin humillarlos, pues tú fuiste uno de ellos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Recuerda que Dios te llamó a estar bendecido, a vivir en la abundancia, a caminar con seguridad, a tener plenitud en todo aspecto de tu vida. Ya no aceptes menos que eso. No justifiques que por este factor, por este otro, por estas circunstancias, porque nací así o porque nací acá, ya deja de justificar la pobreza y comienza a aceptar que el Dios Todopoderoso se hizo carne, vino aquí en figura de hombre y murió por ti para llevarte a la abundancia, a la bendición, a la plenitud de vida. Entremos al segundo principio de esta sincronía creadora de abundancia. Adquiere un lenguaje creador de abundancia. Ahí nos vamos a enfocar en nuestro lenguaje. Hablamos un promedio de 14 horas diarias consigo mismos y generamos un promedio de 50,000 pensamientos al día aproximadamente. Ahora bien, si purificamos nuestro lenguaje,
Este diálogo cambiará convirtiéndose en una fuente de poder creador de bendiciones abundantes. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No hable solo para comunicar, habla para crear. Uno de los principios espirituales más efectivos para crear abundancia consiste en alinear perfectamente nuestras expresiones verbales con la palabra de Dios, pues tanto los pensamientos como las palabras son energía pura que busca una manifestación física. Dios le da esa manifestación llamando las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Tú y yo estamos para cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Deuteronomio 30:14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No le des vida a las desgracias hablando de ellas. Habla bendición, vida, riqueza, éxito, soluciones, pues al final comerás de lo que tú estás hablando constantemente. El rey Salomón dijo que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Si no te gusta lo que estás comiendo, hablando metafóricamente, entonces cambia tu lenguaje por uno más positivo y acorde a tu nueva mentalidad de abundancia, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Poderosas palabras. Proverbios 8:21. Di lo que Dios dice, háblalo sin titubeos. Dios va a hacer que yo tenga mi heredad y mis tesoros estén llenos hasta el tope. No trates de averiguar cómo lo va a hacer el Señor. Deja ese asunto a Él. Solo háblalo y créelo de corazón. La palabra de Dios tiene la responsabilidad de no regresar vacía, según Isaías 55:11, que dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que irá y hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Para hacer riquezas santas se requiere inteligencia y poder santo. Esa inteligencia y poder es la palabra creativa de Dios en la mente y la boca del creyente. Dice la Escritura: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomios 8:18. Absorbe este poder que Dios da para hacer las riquezas. Permite que Él te invista con ese poder maravilloso, y todo lo que toques va a prosperar. Toda empresa, todo proyecto que tú realices con base en lo que ahora estamos hablando, se va a manifestar como una bendición de parte de Dios. Estamos hablando ya como segundo principio de esta sincronía, de crear un lenguaje alineado a la palabra de Dios. Hay que aprender a hablar para crear. Ya no nomás hablar para comunicar, sino para crear. ¿Qué es lo que tú quieres crear? Piénsalo y háblalo. Piénsalo y háblalo. Alinea tu lenguaje con la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios y la palabra no va a regresar vacía. Expresa tu fe, no tus temores, porque el temor que me espantaba me ha venido, dijo Job, y me ha acontecido lo que yo temía. Job capítulo 3, versículo 24. Tus pensamientos y tus palabras están creando situaciones según la naturaleza de ellas. El temor es el efecto de razonar fuera de la palabra de Dios. Examina la naturaleza de tu diálogo interno y cámbialo por pensamientos, por imágenes positivas y sobre todo por palabras de fe inspiradas en la palabra de Dios. La Escritura dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. El temor, escúchalo bien, es una clave, tremenda clave. El temor
es la fe invertida. ¿Por qué digo esto? Porque tú crees profundamente en un suceso que aún no ha acontecido y que no tienes garantías de que va a suceder. Sin embargo, lo crees y por ende lo traes a tu mundo de espacio, materia, de tiempo. La fe de Dios habla así: ciertamente el bien, no el mal, el bien y la misericordia me seguirán todos los días, incluyendo el día de hoy, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, versículo 6. Tienes que envolverte en múltiples certezas y convicciones positivas. Tienes que estar esperando con intensidad cosas buenas de parte de Dios, bendiciones y no maldiciones, salud y no enfermedad, riqueza y no pobreza, oportunidades de bendición, no tragedias. Acostúmbrate, edúcate como persona de fe, como hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo, redimido. Acostúmbrate, enséñate a esperar lo mejor, así como lo hacía David. Ciertamente el bien me sigue todos los días, ciertamente la bendición me sigue todos los días y me alcanza, ciertamente la salud me sigue. En medio de las enfermedades, la salud me sigue a mí. En medio de la mala economía, la prosperidad y la bendición me siguen a mí. Ciertamente las mejores oportunidades, las mejores propuestas me siguen a mí. Edúcate. Cuando entra en tu espíritu hasta el tuétano, esta certeza, esta convicción se manifiesta en tu mundo de materia, espacio y tiempo. Visualízate y declárate tal como serás de aquí en adelante. Visualízate lleno de vida, dando fruto y prosperando en todo momento. La Escritura dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Documentado en Salmo 1, versículo 3. Declara tu éxito en línea con la palabra viva de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, versículos 2 al 5. Esto es alinear nuestro lenguaje con la palabra de Dios. Cuando tú alineas lo que declaras con la palabra de Dios, entonces viene la palabra, la misma palabra con la que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La palabra creativa y creadora de Dios viene y crea para ti lo que tú estás declarando. Por eso es importante tener pensamientos positivos de abundancia y tener un lenguaje que se alinea a la palabra de Dios. No tratar de que la palabra de Dios se alinee a nosotros, sino nuestro lenguaje alinearlo a la palabra de Dios. Entonces vas a hablar para crear cosas maravillosas. Capta la visión del Dios de la abundancia y declárala. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, documenta estas palabras: y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer. Ahí vamos a detenernos. Poderoso es Dios para hacer. Dios no necesita que esté hecho esto, aquello o esto otro. Él es el creador de posibilidades, situaciones, factores o lo que se requiera. Dios no está limitado por lo que existe o por lo que no existe. Él lo creará para ti. No lo dudes. Lo creará para ti, especialmente. Y luego dice la Escritura: que abunde en vosotros. Dios no solo tiene poder para crear lo necesario, sino para crearlo en forma abundante en tu propia vida.
toda gracia, dice la Escritura también. O sea, el favor divino también es abundante. No se limita a ciertas áreas de tu vida. Dios toma mi todo y lo bendice, capacitándolo en forma múltiple. Yo nunca limito la imaginación cuando se trata de recibir la bendición de Dios. Yo voy de gracia en gracia. Y luego, esa porción que leímos dice, teniendo siempre. Recuerda, siempre. Teniendo siempre. La provisión divina a mi favor, a tu favor, no dependen en los sistemas económicos de nuestro país, del lugar donde residimos. Él se asegura que mi estabilidad no sea algo temporal o algo circunstancial. Yo siempre estoy bendecido con abundancia a pesar de cualquier situación. Cuando estableces estas verdades en tu vida, cuando las declaras, cuando vives en base a ellas, Dios manifiesta su poder, el poder de la provisión. Aprende a hablar para crear. Recuerda que crearte un lenguaje poderosamente creativo y creador es el segundo principio de esta sincronía creadora de abundancia. En todas las cosas, dice la Escritura, en todas las cosas. La provisión es multiforme. Yo tendré pensamientos, palabras, ideas, salud, sabiduría, amor, fuerzas, influencias, dinero y todo lo que se necesite, donde se necesite y cuando se necesite. Es una garantía divina, no solo para mí, sino para todo creyente que ejerce la fe. Y luego dice, todo lo suficiente. Dios no anda con medias tazas, recuerda. En Malaquías, Él me dice que derramará bendición sobre mí hasta que sobreabunde. Entiendo que las limitaciones son cuestiones humanas, no divinas. Sirvo a un Dios de autosuficiencia y todopoderoso. Pero también dice, abundéis, abundéis, para que abundéis. Dios no desea que hagamos ciertas cosas y otras no. Él quiere que abundemos en todo. Él derrama su misericordia, su gracia, su favor, para que nosotros estemos capacitados y ser bendición en todo momento y en toda situación, sin tener restricciones de ninguna índole. Yo soy un creyente que abunda en buenas obras. Lo declaro, lo hablo, no para vanagloria, sino con un propósito creador positivo. Pues fui ungido por Dios para dar. Y luego lo último dice, para toda buena obra. Toda buena obra requiere capacidad. Quiere decir que donde alguien necesite que yo sea la mano de Dios, esto incluye ayudar y hacer el bien en cualquier área que se requiera. Este es el propósito y objetivo principal de las riquezas abundantes que Dios derrama sobre mi vida. Lo entiendo, lo acepto, lo practico en plena voluntad. Así hablo de mi situación. Así enseño en mis pláticas a las personas que hablen lo que son en Dios, que hablen el equipamiento de Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Si Dios lo dice, yo lo creo, me alineo a su verdad, la declaro constantemente, la pienso, la analizo con mi espíritu y actúo en base a ella. Recuerda, pensamientos de abundancia aunados a un lenguaje poderosamente creativo y creador, alineado a la palabra de Dios. Como preámbulo al siguiente principio, ya comprendiste la dinámica y la trascendencia de la sincronía humana divina, identificaste la mentalidad de pobreza y concebiste la mentalidad de la abundancia. Aprendiste a hablar para crear, ya tienes un lenguaje creador. Ahora vas a actuar en base a esa poderosa mentalidad y lenguaje, sincronizando así
tus hechos con lo anterior. La sincronía es mezclar pensamientos, palabras y acciones de fe para lograr un resultado extraordinario. Este tipo de sincronía desata la bendición donde quiera que ésta se encuentre y sin importar quién la esté deteniendo, recuerda, o la esté atando. Pasemos pues a la etapa conclusiva de sincronía creadora de abundancia. Y bien, ya estamos en el tercer principio de esta sincronía creadora de abundancia. Y en esto consiste: convierte tu mentalidad y lenguaje en poderosas acciones de fe. Así también, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, dice Santiago capítulo 2, verso 17. Vayamos en acción. Comienza a actuar con mentalidad de abundancia. Elimina toda acción basada en la limitación. No ores como pobre, como persona que no tiene dignidad. Ora como redimido de la pobreza, como redimido de Dios. Ora como hijo de Dios, como heredero de Dios. Haz planes con grandeza y elegancia. Camina en cada área de tu vida con absoluta dignidad. Dios dice que serás la cabeza y no la cola, que estarás arriba y no abajo. Deuteronomio 28, versículo 13. Dios dice en Juan 15, verso 13, que cuando pidas con base en la palabra, tú recibirás todo aquello que pidas. Aprende a pedir bien. No pidas limosnas, recuerda. No pidas cosas que sean insuficientes. Pide lo que te elevará tu calidad de vida, lo que te hará lucir como hijo de Dios. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Recuerda, hay que accionar, hay que pensar, hay que hablar y hay que accionar. Activa la bendición de Abraham, bendiciendo a su simiente. ¡Qué clave tan importante! Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Asegúrate que tu hermano tiene ropa, zapatos, comida, techo. No solo pagues diezmos y ofrendas en la iglesia, como lo hacen muchos. Sé bendición a todo el que puedas bendecir. En muchas iglesias, la bendición de Abraham está detenida por no bendecir al hermano, el cual es simiente de Abraham en Cristo Jesús. Dios prometió bendecir a los que bendigan. Aprende a bendecir, a ir más allá de esas normas, de esas formas que limitan la acción de fe. Actívate en fe para bendecir donde quiera que tú vayas, donde quiera que te pares. Acciona a favor de los hijos de Dios. Y se van a activar mecanismos inimaginables, cosas que no comprendemos, pero que son a nuestro favor en todas las obras, en todos los proyectos, en todas las metas que nosotros tenemos. Asegúrate que los profetas, apóstoles, evangelistas y maestros que te visitan en tu congregación no se vayan sin que los bendigas en manera digna, pues ellos no se representan a sí mismos. Usa tu bendición y bendíceles con libertad. Te aseguro que te sentirás increíblemente bendecido y algo milagroso sucederá en tu vida personal, en tu iglesia, en tu ministerio. Mateo 10:41 dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso con agua fría, solamente por cuanto es discípulo de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La palabra de Dios habla de esto. Algunas personas me juzgaron mal cuando dije esto en algunas de mis pláticas, pero luego cambiaron de opinión cuando Dios comenzó a bendecir milagrosamente a los que lo hicieron. Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Es lo que dice la santa palabra de Dios. Estamos aprendiendo a accionar como personas bendecidas, prosperadas, como personas que tienen abundancia, están conectados a la abundancia, a la fuente de Dios. No se te va a acabar la bendición. Estamos hablando como personas que dominan un lenguaje poderosamente creador y creativo. Estamos hablando como personas que actúan congruentemente con la fe que llevan en su corazón. Ve más allá de las ofrendas razonables, lo que algunos consideran mucho. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 36, versículos 5 en adelante. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Este es mi Dios, el Dios de la abundancia, y sobraba. ¿Qué es una ofrenda razonable? Le estoy hablando a los cristianos que dan ofrendas en la iglesia. Una ofrenda razonable es aquella que ofreces basado en las limitaciones circunstanciales y no en la abundancia de Dios. Es una ofrenda que no envuelve fe en la provisión de Dios. Ofrendar dentro de lo posible es declararnos independientes financieramente hablando de Dios. Yo puedo, pero conforme a mis fuerzas. No, así no es. Dios dice en Lucas 10:38 que cuando des, procures establecer la medida que vas a recibir. Que no des limitadamente como si fueras una persona pobre, desamparada. Dios quiere que recuerdes que estás en el reino de Él, un reino de abundancia. Dios te aconseja que pongas una medida que cubra tus necesidades y que te quede para hacer bendición a las necesidades de las personas con las que tú interactúas. Dios quiere que abundes en toda buena obra. Te hablo a ti, que pienses cuando estás en la iglesia. No digas: ay, es que no le doy al hombre y el hombre gasta el dinero mal. Olvídate, ese no es tu asunto, ni mío. Es entre Él y Dios. Pero cuando tú vas a la iglesia, dale a Dios, de tu corazón dale a Dios y dale lo mejor. Dale con abundancia, dale con una actitud de hombre, de mujer, que tiene mentalidad de abundancia, que tiene un lenguaje poderosamente creador y que actúa en fe. Y bien, la sincronía está perfectamente detallada. Llévala e implántalo en lo más profundo de tu ser. Eso que el apóstol Pablo llama el espíritu de tu mente. Desde ahí va a fluir hacia tu estado consciente, invadiendo todo tu ser interior. Pero no solo tendrá un efecto interno, sino que las vibraciones electromagnéticas de tu fe en Dios comenzarán a influir en tu entorno y mucho más allá, provocando eventos favorables a tu causa. Las oportunidades jamás soñadas van a llegar a tu vida. Personas idóneas harán contacto contigo en forma inesperada. Sucesos repentinos causarán que se forme una oportunidad para ti. Sincronía creadora de abundancia. Un abrazo